Gusto saludarle, Paulina Manzano del Observatorio de Información, Medio Multimedia y Asociación Civil. Nos encontramos elaborando mediante el consenso de algunos participantes del gremio comunicador tradicional, concesionado y digital, además de la sociedad civil organizada en comunicación y grupos feministas que buscan el derecho del saber de los mexicanos, los derechos del público y la dignificación del gremio periodística y la distribución del recurso en base a resultados de incidencia con el público. El COVID nos ha demostrado que estamos desnudos ante la industria de la desinformación, noticias falsas e información que tiene recursos ilimitados para ello, que se contrapone al espíritu del periodismo y de la opinión pública, pero especialmente al derecho al saber de los 130 millones de mexicanos. Señor presidente, aquí en esta sala de conferencia de prensa quisiera preguntarle si usted se podría comprometer hoy aquí a impulsar, ya sea por lo menos a analizar o a estudiar esta propuesta de consenso que estamos preparando con la finalidad de que podamos hacer una norma de los medios para los medios. Y, además de ello, ¿qué está su gobierno dispuesto a hacer para destacar el valor de los que están aquí como el gremio comunicador presente, defensores de derechos humanos, que hoy en día es contundente y trascendental para estas temáticas del derecho al saber en la contingencia? Bueno, yo siento que no debe de haber nada que regule el ejercicio del periodismo y de la comunicación. Soy partidario de lo que decían los liberales: la prensa se regula con la prensa. Y ahora tenemos la ventaja de contar con las redes sociales. Antes sí era muy prepotente el actuar de los medios. Se llegó a hablar del cuarto poder, no de los medios independientes, críticos al régimen, prepotencia en los medios impulsados por el régimen, tolerados por el régimen, medios que obedecían y callaban, que aplaudían, que se dedicaban a quemar incienso al presidente en turno. Y ahí no había ninguna posibilidad de equilibrio, porque el que era opositor pues era maltratado, vilipendiado. Habían campañas de linchamiento en medios de comunicación contra quien no se alineaba, y trataban a los opositores de irresponsables, rojillos, locos. Etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahora, por eso hablo de las benditas redes sociales, porque eso permitió equilibrar. Ahora, cualquier ciudadano puede dar a conocer su opinión, como era antes. Para que un ciudadano diera una opinión, tenía que recurrir a un periódico y pues no le publicaban nada, no había ni siquiera un espacio para garantizar el derecho de réplica. Hasta en tiempos del Porfiriato
los periódicos, algunos tenían sus espacios para los opositores. Después ni siquiera eso. Entonces ahora no, ahora hay la prensa, porque lo de la objetividad es muy relativo, la prensa conservadora pues está en su papel, esto del Reforma y otros, y hay otros medios, y yo también que ejerzo mi derecho de réplica. O sea, entonces ahí nos vamos y no hay que quejarse, ¿no? O sea, no hay equilibrio, desde luego. O sea, vean los medios, los articulistas. Afortunadamente ya no existe solo la prensa convencional o los medios convencionales, están las redes sociales. Entonces ahí se logra el equilibrio, pero no hace falta tener leyes, reglamentar nada, garantizar la libertad y dejarle al ciudadano la decisión. Como la gente en México está muy consciente, fíjense que México ahora es de los primeros lugares en el mundo con menos analfabetismo político. Todavía hay analfabetismo político, pero ya mínimo. Y eso que existe de analfabetismo político, que no se confunda, no está en la mayoría del pueblo, no está abajo, o no está abajo necesariamente, ¿sí? Está repartido. Y hay veces que es más el analfabetismo político en alguna determinada clase social. Pero en general, nuestro país, que eso es muy importante, esto se ha logrado en los últimos tiempos, es de los países con menos analfabetismo político en el mundo. Y a eso nos ayuda mucho el que existan las redes sociales, porque si no estaríamos en el atraso de siempre. Entonces, por eso tu propuesta, ¿no?, según entiendo, es que no haya noticias falsas, por ejemplo, en las redes, porque hay muchas noticias falsas, que se controle para que no haya bots, que en los periódicos no se calumnie, que no se aplique la máxima del AMPA del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna, que todo eso desaparezca. No, eso huele a autoritarismo. No hace falta.
no sirve. Incluso cualquier reglamentación que se haga le serviría a los conservadores que están ahora de mal humor para pegar el grito en el cielo. Si iba a decir esa palabra, pero no, los nostálgicos del neoliberalismo, ¿sí?, inventan, acaba de salir un desplegado de famosos, todos de corte neoliberal, hasta Zedillo, que endeudó al país, y otros intelectuales orgánicos del neoliberalismo, ¿no?, hablando de que con el coronavirus se puede propiciar, ¿no?, el fortalecimiento del populismo. Se quedaron en el almanaque, o sea, ya la verdad no tienen. Uno de los firmantes de ese manifiesto es un expresidente de España que era como la mayoría de ellos, ¿no?, de fanáticos, seguidores del Fondo Monetario Internacional, de los organismos financieros que llevaron a la corrupción a los países. Entonces, pues existe eso, pero afortunadamente hay respuesta. Leí otros manifiestos respondiéndoles y hay debate por eso. Entonces, no limitar las libertades, porque eso es lo que ellos quisieran, ¿no?, señalarnos como autoritarios. Les molesta que yo replique aquí, pero pues eso es en uso de mis facultades, de mis derechos. Yo tengo que informarle a los ciudadanos. Si hay noticias falsas, si se miente, pues en las mismas redes se descubre todo. El otro día sacaron unas fotos de creo que de República Dominicana, ¿no?, como si fuesen de México, hacen montajes, documentos apócrifos, pero no dura. Ya la gente tiene una manera de distinguir lo que es cierto y lo que es mentira, la misma gente. Entonces no hace falta. Yo lo único que diría, pues que se mantengan las libertades y solo que no haya insultos. Solo que no haya agresiones en las redes, insultos, pero sí polémica, sí debate.
Ayer yo hablé de una foto del proceso y hubo debate. Yo me acuerdo que leí un libro hace como 20 o 30 años que se llama, y lo ando buscando, que lo quiero releer, de un escritor. Vivía en Chile, creo que es inglés o estadounidense, ya falleció. Neruda le hizo el prólogo a ese libro, se llama el libro La enajenación del hombre moderno, creo que lo publicó Era. Y hablaba de eso, de si podíamos utilizar imágenes de dolor, si estaba permitido, si eso era ético. Y estoy hablando de un filósofo pues marxista, que hablaba de eso. Me acuerdo bien del prólogo de Neruda y del libro, pero el prólogo porque decía Neruda, el hombre más inteligente que vive en mi país habita una cabaña en la parte alta de Chile, en la sierra de Chile, en la cordillera, y así empezaba su prólogo, o era parte del prólogo. Entonces, para que Neruda dijera de que era el hombre más inteligente que vivía. Aquí está. Era. Eso es de 30 años o poco más. Y trata el tema de lo que vimos ayer, de lo de la portada. O sea, que si es correcto o no. Y por eso es el título es pues muy revelador. Muy bien. Perdón, presidente, nada más como antecedente. Para mí, pues sí, sinceramente me rompe el corazón que diga que no es suficiente, puesto que nosotros tenemos una investigación, tenemos trabajo de consulta que hacemos todos los días, tanto de los medios permisionados, concesionados, y bueno, consideramos que es muy importante el derecho al saber. Hoy en día, con el presupuesto actual que se tiene, aproximadamente son 18 pesos por cada uno de los 130 millones de mexicanos al año, para que tengan el derecho al saber. Esto estamos hablando en presupuesto de publicidad oficial. Y bueno, sí es importante destacar el papel que tienen los medios de comunicación, independientemente de que sean o no conservadores o no, puesto que créame que con lo que hacemos aquí, la distribución y el alcance que se tiene de las mañaneras es importante, pero también gracias a los demás medios es que ese alcance llega a crecer más allá de la interacción que se tiene de los canales directos de presidencia, que a veces no alcanza ni el 10% de los 130 millones de los mexicanos. Entonces, aquí de lo que se trata esta norma no es de que no haya noticias falsas ni de que se castiga a los bots, de lo que se trata es de la profesionalización del gremio, de la dignificación de sus derechos laborales, de que los medios de comunicación garanticen su capacidad de generación de contenidos y la capacidad de alcanzar a las audiencias hasta el rincón más pequeño para que sea compensado en base a sus resultados, para que también se le encuentre el valor a la información y tenga un mayor tabulador la información que tiene mayor valor a la que no la tiene. Va con un enfoque muy distinto al que usted menciona, que podría ser limitativo o censurador, por llamarlo de alguna manera. Realmente lo que nosotros buscamos es un consenso, por eso es que inicié con la palabra consenso, y la verdad sí sería muy triste que se desestimara la capacidad de consenso que se tiene tanto del gremio
comunicador, como de la sociedad civil, como de los grupos feministas, y nos acordamos ahora el 14 de febrero se quemó en la prensa por los grupos feministas y se llegó a una coyuntura de reclamo hacia la violencia explícita, y todo ese tipo de coyunturas son las que hemos estado analizando y trabajando con todos estos colectivos, y por eso es que mi consulta fue si usted se comprometería a por lo menos, si no impulsar, revisar. ¿Y por qué norma oficial? Porque justamente con leyes estamos ya muy legalizados, o con muchas leyes en muchos aspectos. De lo que hablamos es de una norma oficial que pueda salir de aquí, de comunicación social, con la aprobación de la mayoría del gremio, en donde se sientan capacitados, donde se sientan protegidos, donde se sientan también con una reciprocidad hacia el papel que se está dejando para el derecho al saber de los 130 millones. Y yo creo que esa sería una fórmula muy importante para que eso que usted menciona de que sea la libertad y de que se pueda llegar ahí a una crítica constructiva. Creo que esta sería una fórmula muy importante para lograr alcanzarla, y por eso le repito, señor presidente, que si por lo menos usted estaría de acuerdo en revisar la propuesta del consenso que se tenga. La consulta se terminaba el 30 de abril por los temas de COVID, lo vamos a expandir hasta el 15 de junio para seguir recibiendo las propuestas del preproyecto de norma. Y bueno, presidente, ¿usted se animaría por lo menos a analizarlo, a hacer una consulta ciudadana? Le comento esto porque, por ejemplo, no se hizo una consulta ciudadana con los tiempos fiscales, que son de la ciudadanía, son de las audiencias más allá de la presidencia, ¿no? Sí, mira, yo creo que siendo legítima tu propuesta, pienso que debe de lograrse el consenso, como tú lo señalas, pero con independencia del gobierno. Y una vez que se tenga ese consenso, si nos presentan a nosotros la propuesta, la analizamos, y si significa mantener las libertades, garantizar el derecho a la información, si es buena la propuesta para la sociedad, nosotros ayudaríamos, apoyaríamos. Lo que yo no quiero es ni testerear siquiera a los conservadores, no quiero darles motivo, porque están buscando todo. Si yo aquí te comento de que lo veo muy bien y que se puede llegar a la definición de normas inmediatamente, ¿sí? Ya está pensando en una ley censura. Eso sería. Entonces, tengo que hablar despacio, más de la cuenta, más de lo normal, y tengo que andar con cuidado. Entonces, para no darles ningún pretexto, porque están muy sensibles, o sea, y hay mal humor. Entonces, avancen ustedes, ¿sí? Nosotros no podemos impedir, al contrario, son iniciativas ciudadanas que tenemos que respetar, es nuestro deber, pero avancen, que no surja de comunicación social, sino van a decir, ya Jesús es el censor, ¿no? Jesús censor.
ya vamos a tener aquí nuestro departamento de censura. No, pero sí, adelante. Gracias por responderme.